Hola, soy Valeria Babor. Bueno, la idea es voy a contar un poquito las lecturas que estuve haciendo y cómo las fui interpretando. Bueno, empecé con el video La visión de los vencidos, que me pareció muy interesante, sobre cómo se fue transmitiendo la cultura en México, ¿no? Y cómo es esta idea de que toda cultura se sustenta en la propia visión que tiene del mundo, ¿no? Me pareció muy interesante esta visión que tiene Miguel León Portilla, y cómo a través de los monumentos podemos dar cuenta, ¿no?, de la historia de México. Eh, Después el segundo documental que vi, Maestros de América Latina, de Simón Rodríguez. Cómo pude conocer más a fondo cómo era el pensamiento de él, que promovió la escuela pública y la educación popular, que recibe como alumnos a Simón Bolívar, ¿no? Y principalmente pude diferenciar, ¿no?, esta idea que tenía él, cómo relacionaba quizás la independencia, eh, la independencia que se daba a través de las armas. En cambio la libertad se daba por medio de la escritura, o sea, a través de la educación. Me parece que acá está como lo central, lo emancipatorio del pensamiento de Simón Rodríguez, ¿no? Y que se debe preparar a todos los hombres a través de la educación. Y esta idea de que es inhumano negar el derecho a la educación, ¿no? Y ahí un poco esta idea también de inventamos o erramos, ¿no? Esta idea de inventar la república. Y cómo construir libertades, ¿no? Tenía una idea de un proyecto educativo. Recompensar que tenemos algo como de construcción diferente a Europa, ¿no? Esto de lo popular, quizás. Y puede combinar esto de la educación con el trabajo, ¿no? Me parece que estas son como las ideas principales del documental y de su pensamiento. Tenía un proyecto inclusivo y liberador, y su promesa era libertar América, ¿no? Después el texto de Lidia Rodríguez, también existe América Latina. En este artículo parte de la idea del abordaje de América Latina como unidad para la construcción de una historia de la educación. Esta construcción histórica de los diversos nombres utilizados para nombrarla desde la llegada del invasor, ¿no? Porque se nombra por primera vez esta palabra de América Latina justamente en 1507, ¿no? No había antes esta idea de unidad. Y la escena fundante, el problema de la colonización y la visualización del oprimido como un sujeto particular del continente, ¿no? Después el texto de Todorov también, ¿no? En el capítulo 2, el conquistar, y pude puntualizar algunos ejes, ¿no?, en relación a la conquista, la colonia, el problema del otro, la imposición y la resistencia, ¿no? Comprender, tomar y destruir, quizás principalmente es el problema de la igualdad, ¿no? Y reemplaza quizás un avance por otro, cambia la guerra por la emancipación. Después el texto de Pujols, Cultura y educación en la cultura. La conquista y la colonización de América nos llevaron a España al progreso y la modernización, pero las riquezas que extrajo América Latina pasaron por su territorio para ir a los banqueros alemanes. Esta es como la idea que pude puntualizar. La educación en este momento
no era concebida como una acción masiva que permitiera penetrar mejor en los pueblos conquistados. Las preocupaciones de los aztecas y de los incas en ese momento pasaban por institucionalizar la educación, en realidad para las clases dirigentes únicamente, ¿no? Y el pueblo aprendía mediante el trabajo, las costumbres y los rituales que transmitían los mayores en realidad, porque los españoles instauraron esta idea, se instauraron a sí mismos como educadores, como los únicos educadores, ¿no? Como los únicos con derecho a educar. Tarea que intensificaban con la evangelización en realidad. Sentían que era un deber imponerse a los indígenas como habían hecho con los moros y con los judíos, ¿no? También. Sobre la naturaleza de los educadores no había consenso. Desde el punto de vista pedagógico, un documento fundamental es el requerimiento a los indios en 1513, ¿no? La relación pedagógica entre los americanos y los españoles se establecía como una relación de dominación, ¿no? En relación a que unos impartían la educación y los otros obedecían. Y el obedecer tenía que ver con conservar derechos elementales, ¿no? Bueno, esto es un poco el texto de Pujol. Y el acceso a la educación tenía que ver un poco con estas cuestiones. Bueno, después el texto de Weinberg, modelos educativos en la historia de América Latina, también es muy interesante cuando habla de la ilustración como un modelo. La característica de este modelo tenía que ver con la como un espíritu modernizador, ¿no? Y también el otro capítulo que habla de la emancipación durante el proceso independentista y los años que siguieron, la mayoría de los países tenían como una problemática de dislocamiento poblacional que tenía que ver con una consecuencia en relación a las guerras, ¿no? Existían diversos problemas, como vejaciones también a los indios. Y el último capítulo de Weinberg, el capítulo número 6, que habla hacia la educación popular, ¿no? Hacia la educación popular, así se llama. Y habla que en toda América Latina se intensificaron los esfuerzos por incorporar cada vez más personas a este ámbito que se llama civilización. En un principio quizás estos esfuerzos fueron como insignificantes, pero después tomaron más fuerza a partir de cuestiones efectivas en relación a la abolición de la esclavitud, la proclamación de la República y las profundas modificaciones registradas en la economía. Esto crearon como otras necesidades en relación a la educación, ¿no? Y se proyectaban grandes reformas educativas, donde estas reformas no eran elitistas, ¿no? Más bien antiuniversitarias, ¿no? Tenía que ver más con las masas. Los autores de estas propuestas, que tenían que ver con una revolución educativa, aspiraban a llevarla a cabo con autores fuera de la universidad, con gente que ambicionase dar una educación popular para las grandes masas,
como un aporte a la democratización de la sociedad. Y en el último texto que pude leer de Simón Rodríguez, habla de una biografía enredada en las pedagogías, ¿no? Simón Rodríguez, una biografía enredada en las pedagogías. Pude profundizar aún más en su vida pedagógica. En este artículo se presenta la biografía pedagógica de Simón Rodríguez, pionero en la educación popular en América Latina en el siglo XVIII, en donde el ideal, había como un ideal de patria grande, ¿no? Pensando en una escuela desde todos hacia el sur, ¿no? Ese era como su lema. Y nos habla de una ciudadanía del trabajo, la igualdad, la educación, que contrastaba con las lógicas neoliberales quizás del momento, ¿no? Y aquí también resalto como habla de importar las ideas o que las ideas importen, ¿no? Esta frase es como que me llegó un poco más profundo y ahí la relaciona con esto que nombré antes, que tenía que ver con esto, o inventamos o erramos, ¿no? Frase renombrada del pensamiento de Simón Rodríguez y que tenía que ver con la necesidad de construir gramáticas pedagógicas que permitan nombrarlos, ¿no? Y ahí es donde hago hincapié en esto emancipatorio del pensamiento de Simón Rodríguez, ¿no? Como el aspecto emancipatorio pensaba que se daba en la educación, y ahí hacer hincapié en esto. Por eso los sujetos también formados en toda esta pedagogía popular tiene que ver con un sujeto también basado en la igualdad, basado en la emancipación en relación a la autonomía y en relación a la formación y la educación, ¿no? Y me parece que la idea fundante traumática que se da en todo este recorrido también tiene que ver con eso de despojar al otro de su cultura y de su historia, ¿no? Bueno, muchas gracias.